bienvenidos los que están aquí y los que estáis en casa. Nos hemos quedado con poco tiempo, intentaré ir un poco ágil. Que sepáis simplemente, esto es informativo, que tenemos de las guías de buenas prácticas, tenemos esta en el CCN, ya tiene un año en tecnología es una eternidad, pero los principios básicos siguen siendo veraces. Pues vamos a empezar. Lo primero es la definición. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Pues es un conjunto de tecnologías que tienen como objetivo imitar la capacidad del razonamiento humano. Esta definición es la que a mí me gusta, pero le he añadido esta coletilla en amarillo que si es posible superarla. Yo aquí tenía pensado hacer un chiste fácil, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. El chiste al final se nos queda tiempo. Entonces, hay muchas variantes y además sobrepuestas, pero en principio podríamos distinguir estas que vemos, que es inteligencia artificial discriminativa, predictiva, y luego veis que están de otro color, la generativa y la general. Vamos a verlas rápidamente. La discriminativa, ya lo dice el nombre, discriminar, de alguna forma, es partiendo de datos de entrada, pues llegar a identificarlos y clasificarlos. Pero pueden ser, aquí dice lo fácil, datos de entrada, como pueden ser imágenes, textos, pero pueden ser flujos que atraviesan una red. Es decir, veámoslo todo en sentido amplio. Luego está la predictiva ya lo dice, es predecir, en base a análisis estadístico, llegar a identificar pautas, comportamientos, etc., para, de alguna manera, prever acontecimientos futuros. Luego tenemos la generativa, que ya es un paso más allá, que es generar contenido nuevo o acciones nuevas, si estamos hablando de un robot. Y por último, la AGI, la general, ya no se centra en una actividad concreta, sino que se centra en múltiples actividades. Por lo tanto, tiene un alto grado de autonomía y es capaz de actuar de una forma u otra en función del contexto cambiante. Lo que es importante, cuando aquí nombramos al RIAS, el Reglamento de Inteligencia Artificial, la AI Act, ¿no? Entonces, fijaros que distingue tres posibilidades. La primera son sistemas de inteligencia artificial independientes, como un todo. Lo segundo es como un componente o un subsistema, como queráis, de un sistema de información general de los que tenemos ahora. Y la tercera es como un componente de seguridad. Hay que tener más precauciones y más riesgos, evidentemente, en este último sistema, como podría ser el sistema de control de los frenos, de la dirección y de la visión de las cámaras, por ejemplo, de un coche autónomo. ¿Qué enfoques tenemos? Pues hay tres. Lo que he puesto de color rojo, yo señalo al suelo porque tengo aquí una pantalla donde lo estoy viendo, ¿eh? No es que esto es como el apuntador del teatro de antes. Entonces, veis que hay tres. El de defensa de terceros, podemos utilizar la inteligencia artificial como ataque a terceros, que es lo que hemos dicho en la introducción, y como defensa propia del propio sistema de inteligencia artificial. Vamos a empezar por el primero. Si simplificamos muchísimo, por ejemplo, el NIST tiene 5 variantes, ¿no? Identificación, protección y luego al final hay otro más de recuperación. Yo lo he simplificado mucho. Prevención, detección y mitigación. Pues en prevención, simplemente por análisis forense de incidentes anteriores propios o generales de un colectivo, permite encontrar patrones y por tanto establecer o definir reglas preestablecidas de una nueva ocurrencia en el futuro. Me diréis, hombre, José Luis, esto ya existe. Sí, pero fijaros lo que he subrayado. Ya sean idénticas o evolucionadas. Esa es la gracia de la inteligencia artificial. Reglas evolucionadas, no fijas. ¿Qué más? En detección es analizar permanentemente la red, los hosts, los usuarios, sus comportamientos para detectar patrones atípicos. Yo lo de patrones lo suprimiría. Comportamientos atípicos o flujos atípicos y encontrar así anomalías en tiempo real. Y la tercera, en la parte de mitigación, imaginaros que yo tengo un ciberincidente en mi organización la madrugada del sábado al domingo, que no hay nadie. Pues entonces es que coja un poco el control y permita pues, definir nuevas reglas en el firewall instantáneamente o
coger un conmutador, un switch gestionable y uno de los segmentos de red automáticamente bloquearlo, etcétera, bajo su criterio para minimizar el impacto del ataque. Es decir, es cederle el control cuando yo no estoy. El control de defensa de la red, ¿no? Algunos casos de uso que hemos puesto, pues, por ejemplo, crear muestras de malware para entrenar los propios equipos de detección. Esta es una opción. Es decir, aquí utilizamos tanto la generativa como la predictiva y la discriminativa. Y os he dicho que suelen ir juntas y de la mano. Os daré muchas referencias, por abajo está la URL, como esto luego se publica, incluso creo que se da el PPT en formato PDF, pues lo podréis tener. Hay muchos casos, veréis que hay uno, por ejemplo, arriba a la derecha, que es para detectar ataques de envenenamiento de caché de DNS, y en este manual pues tendréis un poco ejemplos de utilización, detectar malware en Android, todo esto basados en inteligencia artificial. Hay un organismo, una agencia finlandesa, que hace poco, esto creo que es de julio de este año, pues sacó un poco una visión global. Es decir, qué aplicaciones hay de la inteligencia artificial en el tema de la ciberseguridad, qué capacidades nos da la inteligencia artificial y qué nivel de madurez actual. Ya os digo que aquí un mes parece que sea del Pleistoceno. Por tanto, esto es muy dinámico, es una foto estática, ¿eh? Abajo también está la URL. Y ahora pasamos a la otra cara de la moneda, la inteligencia artificial para atacar, ¿no? Una ya la hemos visto, elaborar malware de día cero, es decir, yo cojo un malware que existe y saco una variante. De manera que los sistemas anti-malware tradicionales, que van con patrones fijos, pues evidentemente no lo detectarán. Los que van de alguna manera con aprendizaje automático, eso sí. Identificación de vulnerabilidades, puede hacer un análisis de la red rapidísimamente y además de forma aleatoria, que no se note, y por tanto identificar vulnerabilidades para atacar y al final pues, aprender cómo funcionan los sistemas de defensa actuales y entonces hacer un ataque aprovechando lo que yo sé que no me detectará. Esto es quizá lo más fotogénico, ¿no? Que es crear correos electrónicos con aquel estilo de escritura propio de la persona. Casi todos cuando escribimos utilizamos una palabra. Yo, por ejemplo, tengo el vicio, me encanta poner no obstante. A Carlos Galán, que lo conocéis todos, siempre dice los sistemas concernidos. Es decir, esto que nos damos cuenta nosotros, pero hay otros vocablos que no se dan cuenta la gente. Y entonces una inteligencia es capaz de detectarlos y hacer un escrito perfecto. O lo que es peor, generar imágenes o vídeos. ¿Cuántas veces hemos visto al Putin o a Trump haciendo un discurso en vídeo que parece que sea él y nunca lo ha pronunciado? Entonces, esto, que parecía una tontería, es real. ¿Sabéis el fraude del CEO? Pues hubo hace poco en bueno, aquí tenemos Teams, Zoom, en WeChat, nosotros chateamos, es chino. Bueno, pues le hicieron un fraude de 23,7 millones de euros porque mandaron un correo electrónico y le dice, y ahora te pongo una videoconferencia, que has de hacer unas bancarias. Y automáticamente en la videoconferencia veía a su responsable en vídeo hablándole, estaba hablando el ciberdelincuente, pero quien se estaba viendo era él y 2 o 3 compañeros de trabajo más. Y evidentemente picó. Es decir, ¿quién es capaz de detectar esto? Otra inteligencia artificial, nosotros no. ¿Vale? Y luego, claro, los sistemas de inteligencia artificial hay que defenderlos. Entonces, lo podemos proteger de ataques dirigidos a sus características específicas como inteligencia artificial y protección como estamos protegiendo ahora cualquier sistema de información digital, ¿no? Lo primero es saber qué fases hay en el ciclo de vida de una inteligencia artificial. Yo he marcado de color rojo solo las más importantes, que es la de entrenamiento, donde se entrena el modelo, y luego cuando se pone en producción, la fase de inferencia. Esto es lo que os he definido abajo. Le pregunté al ChatGPT, ese que tengo la cuenta todavía de desarrollo, ¿no? ChatGPT, ya ni le pregunté, dije, dibújame una tabla donde se vea en un eje pues, las fases de una inteligencia artificial y en el otro eje
los tipos de ataques y me dibujó esto. No ha alterado nada, lo único que le he puesto son los rectángulos rojos, nada más, en las fases en que me voy a centrar. Entonces, bueno, veis que hay muchas. Este documento es interesante y hay un borrador nuevo, pero de momento está publicado. Fijaros que es taxonomía y terminología de ataques y mitigaciones. Es del NIST americano, abajo tenéis la URL, y veis que distingue la predictiva, sistemas de inteligencia artificial predictiva, de los de generativa. El nuevo borrador, curiosamente, lo vuelve a agrupar, pero bueno, ya sabéis que esto es muy cambiante. Ya os he dicho que un mes parece que nos vayamos al Pleistoceno. Yo la tabla que he hecho es esta. Esta es quizá la más completa. Veis que a la izquierda tiene los tipos en grupos, ataques de evasión, de envenenamiento, de extracción, y los de abajo son los generales. He puesto negación distribuida de servicio porque no se me ocurría otra. Pero entonces veis que para cada uno está la fase de materialización, la acción, etc. Como supongo que en la última fila no se ve nada, los he ido separando. Por ejemplo, el ataque de evasión, el ataque adversarios, en la fase de inferencia, es decir, en producción, alterar mediante perturbaciones los datos de entrada durante la operativa en producción. Tenéis otro, que es envenenamiento de datos. Hay otro, como no hay tiempo, voy rápido, y luego ya digo, cuando se haga en vídeo lo podéis ver bien. Envenenamiento de software, que escribe, puerta trasera, hacer un trigger, un disparador y que actúe distinto. Exfiltración de datos que han servido para entrenar el modelo, exfiltración del propio modelo, esto ya sería un ataque a propiedad intelectual si quiero copiar ese modelo, y bueno, y este ya es un ataque general que no aporta absolutamente nada. Lo que sí que es importante es esto. Todos conocemos abajo el Mitre Attack, pero hay un Mitre para inteligencia artificial, que es el Mitre Atlas, que esto creo que hay otra ponencia, si no la ha habido, que es específica sobre esto. Entonces, todos sabéis lo de tácticas, técnicas y procedimientos, el TTP famoso, y lo digo en este orden, que a veces hay quien lo invierte, y lo digo en este orden porque si veis, todas las columnas, cada columna es una táctica, y dentro de una táctica hay diferentes técnicas de ataque. Por tanto, lo lógico es tácticas, técnicas y procedimientos. Entonces, bueno, aquí veis todos los que pueden afectar a inteligencia artificial. ¿Vale? Claro, ¿y cómo puedo proteger a la IA de ataques? Pues de ciberataques convencionales también a los elementos digitales de la solución o a la infraestructura subyacente. No hay otra forma. Entonces hay que tener en cuenta que el software es importantísimo y está desarrollado en algún lenguaje de programación. Me da igual que sea Java, C++, JavaScript, R, Python, lo que queráis. Pero de todos han existido y se han encontrado vulnerabilidades. Con lo cual es importante atender cómo está hecho, las herramientas de desarrollo de software y los repositorios de código fuente, pues GitHub, Bitbucket, etcétera. También hay CVEs y además hay que protegerlos, bien protegidos, para que no te alteren el software. Sistemas de base de datos, lo mismo. Herramientas de ingesta, espacios de datos, lo que en inglés son los data lake, más de lo mismo. Ahora cada vez irán saliendo más bibliotecas y herramientas para desarrollar inteligencia artificial. Ojo con estas, porque también es importante saber de dónde vienen y, por tanto, estar atentos a los Common Vulnerability and Exposures, ¿no? Y lo último, el de la derecha, parece el más tonto y es el más importante. Yo puede que no quiera atacar a todo el sistema de inteligencia artificial. Ataco la capa de presentación. Puede estar funcionando como un reloj suizo, pero realmente enseñándome una información que nada tenga que ver, que es la que yo quiero que enseñe. Entonces, todas las capas son realmente importantes. Está el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el RIA, y fijaros que no entraré en detalle, lo único, la típica búsqueda, búscame la palabra ciberseguridad. 53 veces. Esto denota lo importantísima que es la ciberseguridad en los sistemas basados en inteligencia artificial. Luego habla de la certificación de ciberseguridad en tecnologías de la información en uno de los considerandos, y eso de la derecha está mal.
hemos de entregar los ponentes aquí para participar con 10 días de adelanto a la presentación, y hace 7 que ya se ha publicado y ya no es borrador los requisitos horizontales de ciberseguridad para productos con elementos digitales. Es decir, que eso ya no es correcto, ahora ya está publicado, ¿vale? Y luego es importantísimo, habla de la normalización. La normalización es básico y no solo existen las normas ISO. Fijaros que aquí tenéis el CENELEC, que es a quien se le encarga, que es el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, y pone con requisito de consultar a las ETSI. ¿Qué son las ETSI? Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, y hay un montón. Son toda la serie SAI. Un SAI no es un UPS en este caso, sino simplemente Securing Artificial Intelligence. Entonces, hay un montón. Ontología de amenazas, la cadena de suministro, pues declaración de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y más, la página siguiente son distintos. Hay un montón específicos de seguridad o ciberseguridad relacionado con inteligencia artificial. Y este también está bien, es del ANSI francés, que es un poco recomendaciones de seguridad para los sistemas de inteligencia artificial. Hay 35, yo aquí os he puesto solo algunos, pero es para ver que realmente es importante tener en cuenta la ciberseguridad en todo el ciclo de vida. ¿Y cuál es el resumen final de todo este periplo que hemos hecho? Pues que es una moneda con dos caras. El anverso es emplearlo para defender a los sistemas de información, el reverso emplearlo para atacar. Cada uno decide dónde se mueve, ¿no? Entonces, lo importante es entender que la ciberseguridad es una de las aristas de la sostenibilidad de cualquier sistema de información, incluyendo los basados en inteligencia artificial, porque nadie usa algo en lo que no confía. Esto es evidente. Y es un poco esta frase, no sé de quién es, pero nos da que pensar, ¿no? Que dije que debe preocuparnos más la estupidez natural que la inteligencia artificial. ¿Cuál es lo preocupante que hemos dicho antes de la inteligencia artificial? A ver, gracias al RIA, al Reglamento de Inteligencia Artificial, los desarrolladores de sistemas o quien los utilice, pues ya se atenderá, la gente normal de bien ya se atenderá a unas normas. Y se supone que funcionarán bien, seguirán unos criterios, no tendrán sesgos, etc. Todo lo que queráis a nivel ético. El problema es el delincuente o el ciberdelincuente en este caso, que ni siquiera se leerá el RIA. ¿Para qué? Si no lo va a cumplir. Si es un delincuente. Entonces lo que hará es atacarlo, intentar alterarlo, manipularlo, introducirle sesgos en beneficio propio. Por tanto, los que estamos aquí en esta sala y en todo el recinto que nos dedicamos a temas de ciberseguridad, somos los que tenemos la responsabilidad para que no sean atacados. Y nos defenderemos con algunos medios o incluso con las mismas armas, como decíamos antes, con la propia inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Tus reflexiones muy interesantes. ¿Qué opinas de la Agencia Española y quién lo dirige? ¿Qué sabes de ellos? No, pues la verdad es que lo siento mucho, pero no me he entrado en contacto todavía. Me he dedicado a visiones más estratégicas y tecnológicas y claro, también hay que entenderlo. Es muy pronto todavía para hablar porque esto está en plena efervescencia. Como inventamos o le sacamos jugo al fuego hace pues algunos cientos de miles de años, sin embargo el extintor lo sacamos como quien dice antes de ayer. Entonces, no sé si con la inteligencia artificial, y tiene que ver con una de tus últimas transparencias, todo lo que se ha hablado en privacidad de seguridades del diseño, ¿qué vislumbras tú de aplicar diseño seguro en elementos de IA? Esto es importantísimo y es uno de los aspectos. Ven para acá porque no sé si es uno de los aspectos que el reglamento, el RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, tiene un poco en cuenta. Y este último documento del ANSI, que es ver en todo el ciclo de vida del desarrollo, tener en cuenta la seguridad. Para mí es básico. Pero esto es solo, es la única manera de protegerse porque los ataques vendrán por ciberataques. Bueno, antes para terminar, ¿sabes? Me has escuchado en el anterior y tenemos costumbre de que nos vaticinéis, los que intervenís, un
un primer buen deseo de cumplimiento, de conseguirlo, de agilidad de cara al año que viene. Dime alguno de los elementos que a ti especialmente te gustaría apretar para que esto funcionara. No, pues que se concienciara todo el mundo que está en ciberseguridad, que realmente tiene que focalizar en inteligencia artificial, porque dentro de muy poco tiempo, ya lo he dicho antes, la mayoría de los expositores que hay de soluciones de ciberseguridad en el hall, pues ya todos tienen la sigla de ella. O sea, o que nos ponemos todos a cada vez entender más inteligencia artificial, por eso Luis Fernández también ha dicho que uno de los cursos estrella del año que viene es precisamente de ciberseguridad e inteligencia artificial, o perderemos el tren. Es imprescindible. Bueno, pues vamos a intentar hacerte caso y que el año que viene, si vienes por aquí, nos digas, pues efectivamente nos hemos estado esmerando. Gracias otra vez por tu intervención. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.